verdad que es formales. importante, somos reflejos de nosotros mismos, es muy difícil a medida que pasa el tiempo compararse con otros países. Nosotros habíamos avanzado mucho, avanzamos muchísimo con la vacunación, con el objeto de retrasar Delta, y en eso la verdad es que funcionó, fue un éxito la estrategia de Argentina. 85% de coberturas con una dosis, 72 con 2 dosis, con una circulación predominante de Delta sin impacto en el número de casos, con mucha circulación de personas, y lo que pasó es que emergió una variante nueva con una situación totalmente diferente, con realmente una transmisibilidad totalmente extraordinaria en función de todas las experiencias anteriores, con una gravedad mucho menor de la enfermedad, y eso es lo que está pasando en todo el mundo, no solo en Argentina, y lo que hace es cambiar la situación de indicaciones que veníamos dando, de vacunarse, de tener actividades con cuidado y de testearse lo más que se pueda para identificar lo más precozmente un caso y que no haya un brote, a una situación con casi 100.000 casos que tensa muchísimo el sistema de testeo en todo el país y que requiere replantearse esa situación. Pero lo más importante es que con las coberturas de vacunación que tenemos y con esta variante no tenemos una traducción de este aumento del número de casos a hospitalizaciones y muertes, que es el objetivo de la vacunación. Así que hoy tuvimos una reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, una reunión del Consejo Federal de Salud, donde se revisan permanentemente las recomendaciones, y una de las recomendaciones grandes es que las personas que no tienen indicación de testeo no se acerquen a los centros de testeo para no seguir tensando el Yo opino, circuito. como usted, creo que es así. Ahora, somos argentinos y es tan difícil lograr eso. Usted, el otro día estaba hablando con gente de Mar del Plata y me decían que hay algunos que se van a testear 2 o 3 veces por semana por estar testeados. Bueno, pero ahí es importante, nosotros hace 2, 3 semanas recomendábamos eso. Y ahora para la población es difícil entender que con 100.000 casos digamos no testear. Entonces nos tenemos que tomar el tiempo de explicar eso a la población, porque va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo que se entienda que cambió totalmente la situación, que estamos ante otro virus que tiene la ventaja de ser más leve y la desventaja de ser mucho más transmisible, y que esa situación hace que nos estemos planteando estrategias para aumentar la oferta, que son los autotest, que es que las farmacias tengan un rol, que es que el rol individual sea muy importante en relación al testeo y a la notificación, que el sector privado pueda tener también un rol para prevenir con los autotest la circulación de personas positivas en el trabajo que requiere aislamientos, y las provincias también trabajar en la gestión de los casos con el autotest, y pedirle a la gente que si es contacto estrecho y no tiene síntomas, sepa que no hace falta testearse en este momento de la pandemia en Argentina, porque con 5 días de aislamiento, si son vacunados, y con 7 días de aislamiento si no están vacunados, tener el alta sin necesidad de tener un test. Le digo que sería bueno una buena campaña de explicación de esto, y como también después nos vamos a meter el tema de los testeos, porque si no, lo puede decir usted, lo puede decir otros, pueden decir los infectólogos. Pero los argentinos somos, como decía mi mamá, duros de entendedera. No, yo confío en los argentinos. La situación es muy dinámica y es difícil para una población cansada cambiar las recomendaciones, de decirle testeate todo lo que puedas a no hace falta testearse. Hoy se generó este consenso con las provincias, que después también se adecúa en cada jurisdicción, porque es bastante diferente la situación epidemiológica y el avance de las coberturas. Entonces vamos a hacer una campaña de comunicación. El desafío más grande es poder transmitir eso, y seguramente cuando veamos que, aunque los casos sigan altos, nosotros no tengamos esa traducción en hospitalizaciones y muertes, y cuando veamos que las internaciones también son más leves, requieren menos oxígeno, tienen menos tiempo de internación, esta ansiedad, esta incertidumbre que estamos teniendo ahora, porque es muy impactante este número de casos, va a ir bajando y nos vamos a ir acomodando. Usted sabe que estuve con un médico que está en la trinchera y me planteó un tema que realmente me pareció importante para decírselo. Usted dijo, si no llegó, a raíz del alto grado de positividad, si no llegó el momento de tratar el COVID de forma clínica y solamente hisopar aquellos casos de gravedad que requieren internación, con lo cual dice, si usted lo trata de forma clínica, no sé si se afloja mucho la presión sobre el sistema. Tiene que leer las recomendaciones de 2020, de septiembre de 2020 el médico, porque esa opción está desde septiembre de 2020. Se llama confirmación por clínica.
es la confirmación. Pero se tendría que porque- aplicar más entonces. Y bueno, esa es la cosa. Está desde 20. Yo lo que le digo del tema de la de docencia o del tema de explicar públicamente las cosas, porque usted dice está, pero han pasado tantas cosas en este tiempo. Está vigente desde septiembre de 2020 la posibilidad de confirmar por clínica y justamente estos algoritmos son para disminuir la tensión de los testeos porque si somos contacto estrecho tenemos que hacer el aislamiento y no testearnos ni para el alta y mucho menos durante. Hay mucha gente que va y dice tuve contacto con un caso al día 2, quiero ver si me contagié. Ese testeo está de más, porque si te contagiaste, te tenés que aislar y si no te contagiaste, tenés que seguir aislado. Entonces, no tiene impacto, no te cambia la conducta el testeo en ese momento y lo que hace es ocupar un lugar para alguien que sí le cambie la conducta. Un mayor de 60 años, una persona que no tiene contacto y por primera vez tiene síntomas, una persona con condiciones de riesgo, una persona que cambie la conducta y que defina que si es positivo tenga que avisarle a sus contactos estrechos que es un nuevo positivo. Esto que autorizó la ANMAT bueno, hay 4 laboratorios que pueden poner en el mercado los autotest. ¿Cómo se va a implementar? Porque es tan importante cómo lo reglamenten ustedes. Nosotros venimos trabajando hace 4 semanas con todas las provincias, con las cámaras de farmacia, para poder generar una implementación en relación a aumentar la demanda, poder generar, digamos, más posibilidades de testeo y también fomentar lo que se llama el autocuidado o el cuidado comunitario. La idea es que digamos, tengan un rol las farmacias en que dispensen ese autotest para explicarle a la persona que es el operador que se va a tomar la muestra y para que sea el responsable junto con la persona que se realice el autotest con un código de barras, con una app, con un sistema de información para su notificación por positivo o negativo en el SISA. El sector privado, lo mismo, si deciden tener el autotest para hacérselo a sus empleados, si algún positivo, aunque sea sintomático, se detecta, no vaya al trabajo y genere un brote y pueda tener impacto en el aislamiento, lo mismo, notificar a través de algún usuario del SISA el caso por positivo o negativo y por supuesto las jurisdicciones, la misma situación. ¿Esos se paga o van a ser gratuitos? Las personas que decidan ir a la farmacia a comprarlo, lo pagan. Esa situación de autocuidado es si alguien quiere hacerse el test para tener una reunión, para ir a visitar a alguien que tenga más riesgo. Digamos, esa situación es una decisión individual que se paga. Y luego, el que quiere hacerlo y no tiene dinero es lo que estamos viendo ahora. Va a ir a un hospital o a un sanatorio para que le hagan... Eso sí tiene indicación de testeo. Si hay alguien como cualquier situación del sector privado, si hay alguien que quiere tener algún insumo sanitario que no está dentro de las indicaciones sanitarias y lo puede y lo quiere pagar, se puede acercar al sector privado a pagarlo. ¿Qué significa tener indicaciones de testeo? Porque usted mire lo que está pasando en la costa, cómo están saturando Pinamar, Mar del Plata. Esa gente se va a testear, se va a hisopar, pero no tiene ninguna indicación de... Pero la recomendación fuerte ahora del Consejo Federal de Salud surge esta tarde con estos algoritmos que estamos diciendo y la idea justamente es poder difundirle y que las jurisdicciones también en el marco de un país federal puedan decidir si lo toman o si siguen ofreciendo el testeo. En ese contexto hay jurisdicciones que tienen más capacidades de testeo que otras, hay jurisdicciones que tienen una situación epidemiológica de menos casos, entonces pueden todavía ofrecer más testeos, así que ahí cada jurisdicción va a definir la estrategia y un poco la idea es que las jurisdicciones lo definan para que la población, para que las personas sepan y vayan sabiendo dónde acercarse a testear y cuándo. Vuelvo sobre el tema de la necesidad de informar cuando uno se haga el test si le dio positivo. Usted confía mucho más en el comportamiento masivo de los argentinos que yo. Yo soy más grande, entonces debe ser por tantas cosas que vivimos. Pero, digamos, porque puede pasar que alguien dice, bueno, me hago el test. Me dio bien, chao. Bueno, me dio mal y bueno, qué sé yo, no se lo digo a nadie. Me lo callo, se lo digo a mi familia nada más. ¿De quién es la responsabilidad? ¿No hay un control para eso? Nosotros, a ver, lo que nosotros vemos es que es una situación
diferente a las olas anteriores. Entonces nosotros también nos acostumbramos mucho en las olas anteriores a la importancia de identificar todos los casos y de hacer el seguimiento de sus contactos estrechos. Las provincias llamaban por teléfono, veían si hacían el aislamiento, lo iban a visitar a la casa. Digamos, esta situación realmente ha desbordado, no en Argentina, en el mundo, la posibilidad de hacer esta trazabilidad de los contactos estrechos. Las personas vacunadas se sabe que contagian menos y menos tiempo, por eso se ha achicado el aislamiento y la posibilidad que se pierda un caso, aunque no exista el autotest, existe. Entonces, esta es la situación que nosotros tenemos que tener la capacidad de mirar para adelante y no hacer exactamente lo que hacíamos en la ola anterior con otra situación, porque es bien distinto. Entonces es por eso que nos tomamos nuestro tiempo, articulamos con las jurisdicciones, articulamos con los laboratorios, articulamos con las cámaras farmacéuticas para que tenga una lógica de ampliar los testeos con una lógica de la importancia que tiene la trazabilidad y la notificación, sabiendo que esta cantidad de casos se pierde la notificación independientemente de si se testea en un laboratorio, sector público, privado. No vamos a tener siempre el 100% de la notificación de vuelta, ni en Argentina, ni en ningún lugar del mundo, y la trazabilidad y la posibilidad de contactar a todos los contactos estrechos es mucho más difícil, por eso sí, el rol individual es cada vez más importante. Hoy vi que una de las medidas que ha anunciado el Ministerio es achicar algo bueno. Primero era de 6 a 5, ahora de 5 a 4 meses el plazo para dar la tercera dosis. ¿Cómo se va a llevar a la práctica eso? Porque hay mucha gente que ya recibió y por ahí recibió eran más de 4 meses. ¿Se van a volver a reasignar turnos? Muchos no se reasignaron, se dieron, por lo tanto, a partir de ahora se van a dar para 4 meses. ¿Cómo es en la práctica esto? En la práctica nosotros revisamos permanentemente las recomendaciones. Lo que dijo hoy la Comisión Nacional de Inmunización y se acordó el COFESA es que el intervalo mínimo entre la última dosis del esquema primario y el refuerzo sea de 4 meses, menos no nos aporta beneficios y lo que hace es acortarnos el tiempo de protección para marzo. Entre 4 y 6 meses es, digamos, la recomendación. Pasar más de 6 meses nos genera, digamos, una situación por ahí de más riesgo por el tema, digamos, de la protección y de la importancia de los refuerzos. Nosotros tenemos un registro nominal del 100% de las personas que se vacunaron y en el sistema de cada provincia aparecen las personas que van cumpliendo 4 meses y las citan, y hay otras provincias que tienen también demanda espontánea. Las personas con el carnet de vacunación que se vacunaron hace más de 4 meses se acercan y les dan el refuerzo. A ver, la indicación general es 4 meses. Después, a ver si yo entendí bien, cada provincia puede adherir o no, o si tienen en eso de los 4 meses se pusieron todos de acuerdo. No, en eso están todos de acuerdo. Sí, por supuesto que hay provincias que están vacunando los que tienen más tiempo de que pasó la segunda dosis y en eso van bajando. Hay provincias que tienen demanda espontánea, ahí sí puede diferir. Pero el consenso es que a partir de los 4 meses se puede ofrecer el refuerzo. Porque sabe lo que va a pasar ahora y con derecho que cada uno va a empezar a ver. Y a mí yo ya tengo los 4 meses y no me llamaron. Bueno, ahora se va a empezar a llamar. Se tiene que empezar a llamar, están las dosis, está la disponibilidad para vacunar, se está trabajando mucho para iniciar los esquemas de vacunación de quienes no lo iniciaron, para completar quienes retrasaron su segunda dosis. Nosotros vemos con optimismo que en las últimas 8 semanas 730.000 personas mayores de 18 años iniciaron su esquema. Esto es obviamente muy, muy importante, es un número grande de personas que todavía no se habían vacunado, que iniciaron el esquema, y la diferencia entre la primera y la segunda dosis se está achicando mucho. Eso también es porque se están acelerando la aplicación de las segundas dosis. Y nosotros tenemos más o menos 5,5 millones de personas que cumplen los 4 meses durante enero. Así que la cantidad de refuerzos durante enero y febrero, bajando el intervalo mínimo, va a ser importante, las personas que vayan cumpliendo ese periodo. Y otra cosa que hablamos en el COFESA, que es muy importante, es trabajar para favorecer el acceso de las personas al refuerzo, teniendo en cuenta el verano e independientemente del lugar de residencia. Hay mucha gente en la costa, la provincia está vacunando a las personas que están en la costa, y así van a ser todas las jurisdicciones y los centros turísticos para acelerar los refuerzos para llegar a marzo con más protección. Ayúdeme a recordar qué pasa con los que tienen Sinopharm. ¿Cuál es el plazo entre una dosis y la primera, segunda, y entre la segunda y la tercera?
Ahí la diferencia entre la tercera dosis y el refuerzo. En las personas mayores de 50 años que recibieron Sinopharm y todas las personas inmunocomprometidas, independientemente de la vacuna, mayores de 3 años, su esquema primario, en vez de ser de 2 dosis, es de 3 dosis. Sí. Y luego, a partir del cuarto mes, deben recibir el refuerzo. Los menores de 50 con Sinopharm, a los 4 meses reciben el refuerzo. Está bien, o sea que el que tiene 2 tiene que esperar a los 4, sabe como el resto... Exacto, si tiene menos de 50. Sí, exacto. Los mayores de 50, según los cálculos que nosotros tenemos con nuestro registro nominal, la inmensa mayoría ya recibió la tercera dosis y a partir de esa tercera dosis son 4 meses para ¿Que el va a ser de refuerzo. otra o si La después? idea es Sí. que los refuerzos sean... Hasta ahora ¿Qué fundamentalmente son? eran de Bueno. Astra, Sí. porque teníamos el stock de Astra. En este momento estamos en las últimas dosis del stock de Astra y estamos habilitando Pfizer y Moderna. Llegaron 2,5 millones de dosis de Moderna del esquema primario, que son 100 microgramos, y lo que se está dando es 50 microgramos de refuerzo en Estados Unidos y en el mundo. Por lo tanto, esos 2,5 millones de dosis son 5 de 50 miligramos, así que se está distribuyendo Pfizer, Moderna, Astra, tenemos CanSino y tenemos el componente 1 de Sputnik. Sí, también. porque yo me fui a vacunar, escuché que había una cola para que gente se iba a vacunar con CanSino. Ahora, para todos los que cumplen 4 meses, ¿va a estar garantizada la vacuna? Está. Está, eso no hay problema. El que cumple 4 meses sabe que va a tener su vacuna. Las provincias tienen stock, nosotros tenemos stock, estamos recibiendo más de 5 millones de dosis durante enero, así que están las vacunas. Ministra, yo acá lo puedo decir porque lo dije muchas veces, yo estoy a favor de la vacuna y de que sea obligatoria. ¿La vacunación contra COVID va a ser obligatoria o no? ¿O usted qué Nosotros opina? Ahora, los mayores de 18 años, tenemos casi 94% de personas que iniciaron el esquema, con todavía personas que lo están iniciando. Los niños y niñas entre 3 y 11 años ya estamos llegando al 65% con una dosis y casi 45% con 2 dosis. El lunes nos reunimos con la Sociedad Argentina de Pediatría para ver cómo podemos seguir estimulando la vacunación de los niños y las niñas, que es la que va un poco más abajo, pero empezamos más tarde también, fue el último grupo que empezó. A nosotros nos parece que en Argentina no es la misma situación que España, que Francia, que Italia, que tienen un número importante de personas sin vacunar y que están pensando en esa obligatoriedad. Nosotros confiamos en las vacunas y tenemos una cobertura muy alta y avanzando. Y hasta que no tengamos el registro final y hasta que mientras sigamos digamos, con demanda, nos parece que lo mejor es seguir abogando por la vacunación y que las personas decidan vacunarse, sobre todo en este momento de tanta sensibilidad, tensión, cansancio. Ariano insistidor soy, entonces para usted insista. no hace falta que sea obligatoria. Las vacunas en Argentina, las de calendario, son obligatorias por ley. Sí, esta vacuna no está en calendario porque todavía estamos, digamos, en esta etapa de final hasta que se termine de hacer el registro fuera de la emergencia y hasta que se defina si es necesaria la vacunación periódica y a quién, para que una vez que se defina eso, si ingresa a calendario, pase a ser obligatorio. Ministra, Omicron ya es, prioritaria, no, ya es predominante. Gracias. ¿Ya es predominante en la Argentina? En la mayoría de los lugares, en los grandes aglomerados donde la curva hizo así, sí. Nosotros siempre tenemos un retraso entre lo que se ve en la curva y cuando se termina la secuenciación genómica, en AMBA, en Córdoba, en Santa Fe, en Tierra del Fuego, en los lugares donde la curva es exponencial, ya estamos viendo con la vigilancia del Grupo País y mañana se va a publicar la de la ANLIS Malbrán, un aumento muy, muy grande de la circulación de Omicron. Eso de vuelta tiene la ventaja de desplazar a Delta, que es mucho más grave, y digamos, la desventaja, por supuesto, del número tan impactante de casos. Ministra, ¿a partir de qué edad, porque todos tenemos la idea, la vacuna es igual para todos, ¿a partir de qué edad empieza a tener menos
y yo estoy afectado por eso, pero menos efectividad la vacuna. Bueno, se llama inmunosenescencia. Digamos, en los extremos de la vida, cuando en el nacimiento el sistema inmune es inmaduro, hasta que se va desarrollando, necesitamos varias dosis de los esquemas primarios de vacunas para estimularlo. Es hasta los 18 meses que el sistema inmune va madurando, y a partir de los 50 años esa madurez va disminuyendo. Se llama inmunosenescencia, la respuesta inmune va disminuyendo y es mucho más marcado después de los 70 años, y después de los 80 ya se ve que las personas, aunque tengan el esquema completo de vacunación, es menor la posibilidad, pero la posibilidad de hospitalización y muerte es más alta que una persona completamente vacunada más joven. ¿Por eso es necesario dar tantos refuerzos? Por eso empezamos a vacunar en los grupos de más riesgo, por eso el refuerzo de las personas, de los 50 años con Sinopharm es tercera dosis, los inmunocomprometidos necesitan la tercera dosis, y seguramente si se define una población de riesgo, para incorporar al calendario en vacunación periódica sea quien tiene más riesgo. ¿Sabe por qué le hago esa pregunta? Porque usted escucha a muchos que dicen, ya nos dijeron que Omicron no pasa nada, pero esa gente que piensa así puede contagiar a sus padres, a sus abuelos o a sus tíos, los puede mandar al cementerio o a internarse. Bueno, Omicron, digamos, Omicron no pasa Delta, nada con la población vacunada que tenemos, ¿no es cierto? Sí. La realidad es que nosotros lo que estamos hablando es que las vacunas no previenen en un 100% la infección, y previenen menos la infección con Omicron, pero estamos hablando de que esto nos está traduciendo en hospitalizaciones y muertes, y estamos viendo las curvas de, digamos, Argentina, cuando teníamos el pico con la cantidad de internados que llegamos a 7.000, más de 7.000, con la cantidad de fallecidos por día, y ahora con más del doble del número de casos del pico, tenemos 1.400 internados en terapia intensiva y menos de 50 fallecidos por día. Eso es lo que hacen las vacunas. Las vacunas están salvando vidas, ahora, en este momento. Ahora vamos a ver algo que nos preparó la producción, pero a propósito de las vacunas quería preguntarle, ¿la posibilidad de contagiarse con 2 dosis y con 3 dosis es la misma? ¿O si usted tiene 3 dosis tiene menos posibilidad de contagiarse que si tiene 2? Siempre, cuantas más dosis, y si ya la persona tuvo COVID, es menor la posibilidad. El que no tuvo COVID. Es menor la posibilidad. Con no 3. Es cero, sí, no es cero. No, está bien, y pero depende es menor. del huésped, depende de la persona que recibió la vacuna. Con todo esto que decíamos, depende de la situación inmunológica, la edad. No, sí, hay un montón de factores. Exacto. Pero vamos a suponer que uno está todo en orden con todos esos factores, siempre con 3 tiene menos chance de con 2. Igual el objetivo no es que no infectarse, sino no internarse y no morirse. Y eso también claramente es mucho más la protección con el refuerzo. Nos vamos a meter a hablar del personal de salud, porque yo quiero mostrarle lo que pasaba en la Argentina hace 1 año y 10 meses cuando empezaba el COVID, la pandemia. Bueno, esto fue en marzo del 20. Todos salíamos, los medios, transmitíamos los aplausos al personal de salud, la verdad, y como todavía seguimos valorando el trabajo que hace el personal de salud, pero digamos, de marzo del 2020, ahí veíamos la gente en los balcones, ponía música clásica, pedíamos ayuda y apoyo para todo el personal de salud, pero veamos lo que pasa hoy, lo que ha pasado hoy, no hay que generalizar, 1 año y 10 meses después con algunos incidentes con personal de salud. Así que no sé qué, porque yo estoy acá esforzando, obligando todo. Bueno, pero no puedo, me duelen las rodillas, ya no puedo más, en casa atender a la gente. No sé qué hacer. No sé qué, yo me culpa, párame, que pensé. Usted no está capacitada, busca otra persona. No es mi culpa. Si vos no estás capacitada para estar 24 horas parada, no vengas, te traigan a Eso está mal. Estoy atendiendo. Yo no es que estoy al pedo. Bueno, es culpa mía, no es mi culpa. Mándale que es al hospital para que me pongan a alguien más. ¿Vos se lo hizo pago?
Estamos entre todos atendiendo. A ver, este es un caso extremo porque le dijo, si no estás capacitada para estar 24 horas parada, que bueno, muchos médicos lo hacen, le dijo que se vaya. Pero digo, somos la Argentina veleta, tantos que cambiamos de respaldar a los médicos porque muchos, no casos así extremos, pero si uno tiene amigos vinculados con el personal de salud, le van a decir que las colas de testeo son tremendas. Generan presión, maltrato hacia el personal de salud, pelea entre los que están en la cola. ¿Qué es lo que pasó que cambió tanto? ¿La pandemia cambió el estado de ánimo de los argentinos? Es una opinión absolutamente personal. Sí, por Primero, supuesto, sí. es inadmisible que se tengan estos tratos al equipo de salud que ha estado hace 2 años trabajando. Yo pienso en esto y pienso haber estado en los momentos de máxima tensión en la segunda ola, cuando realmente no se esperaba en el mundo ese aumento del número de casos, el tiempo que duró, la cantidad de estrategias que se hicieron desde las provincias, desde los hospitales, desde los sanatorios, para salvar la mayor cantidad de vidas posibles, el agotamiento, el recorrer los hospitales cuando bajó la ola y todo el personal de salud diciendo este sector está ocupado, este sector está ocupado, este sector está ocupado, cuando se fueron vaciando las terapias intensivas, esa emoción, esa sensación de haber transitado momentos dificilísimos y ahora, después de ya 2 años, el cansancio que tiene el equipo de salud y por supuesto la población, la tensión que se tiene y la angustia que genera esto, es una vez más, los solidarios fueron mucho más solidarios y los egoístas e individualistas mucho más individualistas, pero déjame decirte que esto es inadmisible, que yo me solidarizo con todo el equipo de salud y le pido a la gente que trate de tener más empatía, pero son los menos, Bueno, lo dijimos de entrada, son ¿no? los menos, igual que los que no se vacunan, son los menos. Lo que pasa es que es tan impactante y generan tanto daño que tienen mucha visibilidad. La gran mayoría es silenciosa, valora el equipo de salud, lo agradecen, los vacunatorios son una fiesta. Por eso el tema de los testeos, nosotros necesitamos informar estas recomendaciones para que la gente no se vaya a testear si no tiene indicación y entienda que lo individual en este momento es muy importante en relación a seguir las recomendaciones para poder sostener toda la respuesta a la pandemia. Porque hemos hablado con directores de hospitales y todos nos dicen lo mismo. No esperaban esto en esta época, entonces esperaban darle a la gente vacaciones, que se merecen, porque pero digamos, tienen esto más el ausentismo que hace un rato hablamos que les pasa a las pymes, porque la gente se contagia, entonces es como que la tensión de la salud... No esperábamos esto, no queríamos que sucediera, pero siempre dijimos que mientras no se vacune todos los países, podía emerger una nueva cepa. Y es lo que pasó, no es que no esperamos esto porque no lo planificamos y porque a nadie se le ocurrió, sino porque hace muy poquito tiempo surgió una situación totalmente diferente, que es la emergencia de una nueva cepa. Entonces, sabíamos que podía suceder, no queríamos que sucediera, no esperábamos que sucediera ahora y sucedió con estas características. Quiero cumplir brevemente con el personal de salud, que pasó muchos temas, con 2 preguntas que, bueno, ejemplifican un poco todo lo que nos han dado. Dice... la tercera dosis, si le llega a un personal de salud la tercera dosis con 8 meses de diferencia, 8, 9 meses o 10, ¿se reinicia el esquema? Nunca. No se reinicia el esquema. Nunca. Bueno, un personal de salud con tercera dosis, si es contacto estrecho, asintomático, ¿se tiene que aislar o tiene que seguir trabajando en un sanatorio o un hospital? Esa situación se discutió en el último Consejo Federal de Salud y con los expertos en relación a esta situación, que en este momento el problema no son las terapias intensivas, sino los aislamientos que ponen en riesgo la sustentabilidad, digamos, la continuidad de la atención, tanto en el sistema de salud como en el sector privado, en el ámbito económico. Entonces, en el contexto de la posibilidad de no dar respuesta, un personal de salud con el esquema completo, con el refuerzo y en función de la evaluación de la jurisdicción, con equipo de protección personal puede, digamos, atender con las precauciones y, por supuesto, muchísimo cuidado. Y la última dice, segunda dosis, tuvo COVID, ¿se vacuna igual después de los 4 meses que negativizó el COVID para el personal de salud? Sí. Sí, claro, sí. Ministra, la última porque sabemos que tiene que seguir con su vida. ¿Qué hicimos mal para que pase esto a pesar de que se esperaba? Hicimos mal en decir
y meto a todos en el paquete, el gobierno nacional, provincia, la ciudad, gobernadores. ¿Qué hicimos mal? En un año electoral dijimos, la pandemia ya pasó lo peor, empezamos a abrir todos, actos políticos, manifestaciones piqueteras, 75.000 personas en la cancha de River, la cancha de Boca, festivales. ¿Hicimos mal en abrir todo eso? ¿Cómo No. se abrió? No. Porque algo se hizo mal. No. Emergió una nueva cepa que es más transmisible. Si nosotros no hubiéramos, el mundo, no nosotros, no Sí. hubiéramos tenido Omicron, yo te puedo asegurar que había un aumento en el número de casos seguramente, pero en ninguna manera de esta magnitud. Nosotros tenemos que saber que las dos cosas. En agosto, el DNU que sacó el presidente ya cambió la mirada del indicador del número de casos a las internaciones, porque sabemos que la vacuna no interrumpe la transmisión, sino que evita hospitalizaciones. Eso fue en agosto. En octubre, cuando sale el siguiente DNU, con Santiago Cafiero hicimos una conferencia de prensa contando lo que íbamos a planificando en función de las aperturas cuidadas, que fue exactamente lo que se hizo cuando los indicadores dieron y con consenso con todas las jurisdicciones después de las PASO, y que digamos, eso hizo que no aumentara el número de casos con esa circulación. Lo que hizo que aumentara el número de casos fue una variante nueva que emergió y que genera esta situación en el mundo, Edgardo. No, en el pero mundo. yo estoy totalmente de acuerdo. Mire lo que pasa en Europa ahora. Yo no estudié medicina, no sé nada como ustedes, pero yo vi las manifestaciones políticas, concentraciones, hubo más del oficialismo. Vi las manifestaciones piqueteras. Va más gente a la del oficialismo. Sí, va más gente, mucha más gente. No se cuida como no se cuidan en la cancha, como no se cuidan los piqueteros. Uno veía todo eso. Ve No ahora, aumentaron los casos. ve ahora la gente que está en la playa y que hacen los after hours, todo eso. No podía no pasar lo que pasó, más allá de que Omicron esté. Por eso digo que hicimos mal. En aquel momento, nosotros siempre dijimos que era muy importante el cuidado. Nosotros siempre recomendamos el barbijo en los eventos masivos. Nosotros siempre dijimos que era muy importante que la población lo pueda cumplir y que no nos descuidemos. Pero la verdad es que con todos esos eventos masivos, con toda esa cantidad de personas en esas situaciones, digamos, de contacto de riesgo, entre comillas, no aumentaron los casos. Ahora, con esta variante, tiene un aumento exponencial y totalmente explosivo en el número de casos, con, por supuesto, la gente con esas escenas donde ahí claramente la posibilidad de contagio es alta y donde ahí, por supuesto, que digamos, tiene también transmisión a pesar de la vacunación, pero de vuelta sin traducción en hospitalizaciones y muertes. Es totalmente diferente, y cuando se aumentaron las actividades desde octubre, recién empezaron a aumentar ahora. Así que ese aumento de actividades no es la causa del aumento del número de casos, sino la variante Omicron. Y cierro con esto. ¿No aconsejan ustedes entonces del Ministerio de Salud que haya restricciones, que se cierren algunas Las actividades? medidas que están contempladas en el DNU, las provincias las pueden implementar. Córdoba la implementó, Santa Fe la implementó en relación a disminuir la circulación por un periodo muy corto de eventos masivos y, digamos, pase eventos sanitario. de más riesgo. De, digamos, interrumpirlas. Córdoba interrumpió 7 días, Santa Fe bajó la cantidad de eventos masivos, y las provincias a nivel municipal están también postergando festividades, actos, lugares donde se genera un aumento del número de personas, se aumenta el riesgo, y desde el punto de vista de lo que es disminuir el riesgo de esas actividades, el pase sanitario también es una herramienta. Gracias, ministra, por haber estado con nosotros.